Berlín, la ciudad del arte, de la libertad y de los sueños reescritos bajo el cielo europeo. En medio de ese ritmo vibrante, había una joven que llevaba consigo las esperanzas de sus 24 años, dejando atrás México para buscar su propio camino. Amaba los colores, las imágenes, y creía que cada encuadre podía contar una historia. Pero un día de verano su historia se detuvo a mitad de camino, entre las aguas frías de un canal donde comenzaron todas las preguntas y ninguna respuesta fue hallada. ¿Quién podría haber imaginado que en una ciudad tan llena de vida existía un rincón tan silencioso donde un corazón joven dejó de latir, dejando tras de sí un océano de lágrimas y de dudas? María Fernanda Sánchez Castañeda, cariñosamente llamada Mafi, nació a finales de los años 90 en el soleado estado de Querétaro, México. Sus padres, Heger Sánchez y Carolina Castañeda, pronto comprendieron que ella traería alegría y energía infinita a sus vidas. Desde pequeña, su carácter abierto y su amor por los viajes le permitieron conectar fácilmente con las personas en cualquier lugar al que fuera. La música también ocupaba un lugar especial en su corazón, aportando profundidad y calidez a su personalidad. Con el tiempo, Mafi descubrió una nueva pasión en el yoga, una práctica que la ayudaba a armonizarse con su paz interior, reflejada en su sonrisa genuina y en su presencia serena. Su curiosidad y su amor por el aprendizaje la inspiraban a buscar nuevas experiencias y a aprovechar cada oportunidad para crecer. Mafi era una estudiante aplicada y dedicada, lo que le brindó una sólida base académica. Estudió comunicación y medios digitales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su trayectoria era impresionante. También obtuvo certificaciones en edición de video, efectos especiales y marketing digital en instituciones especializadas. Desde temprano, Mafi demostró creatividad y originalidad, impregnando cada proyecto con su pasión artística. Estas cualidades la llevaron naturalmente al éxito en el ámbito de la creación de contenido digital, la fotografía y la edición de video. Fue fundadora de Mesh Producciones, una pequeña empresa que creó para expresar su amor por el arte de contar historias a través de las imágenes. Su vida profesional dinámica se reflejaba en las redes sociales, donde compartía sus trabajos y logros. De 2018 a 2021 trabajó como reportera para una revista, ayudando a fortalecer la presencia en línea y la reputación de su alma mater mediante contenido digital. De 2020 a 2022, escribió artículos educativos para Conecta, ampliando su influencia profesional. Mafi acumuló valiosa experiencia durante su pasantía en el Departamento de Innovación y Marketing Digital de Kellogg's y más tarde asumió el cargo de directora de edición y producción en Emporia Studio, donde participó en numerosos proyectos para grandes marcas. En febrero de 2023 inició un nuevo capítulo en su vida al mudarse a Alemania para cursar una maestría en diseño de nuevos medios en la University of Europe for Applied Sciences. Entusiasmada por seguir aprendiendo y conocer nuevas personas, Mafi se instaló en un pequeño apartamento en el distrito de Köpenick, en Berlín. A pesar de la distancia con su hogar, se mantenía alegre y sociable. Su calidez y optimismo siempre irradiaban. Se comunicaba con su familia con frecuencia mediante llamadas telefónicas y videollamadas, compartiendo historias sobre su vida y sus nuevos amigos. Sin embargo, en julio de 2023, una publicación suya en el grupo Latinos en Alemania de una red social popular reveló un raro momento de vulnerabilidad. Mafi buscaba un psicólogo que hablara español. Estaba atravesando una etapa difícil, algo común entre quienes viven lejos de su país. Aunque su decisión de estudiar en el extranjero respondía a su deseo de crecer, debía enfrentar desafíos emocionales. A pesar de las nuevas amistades y experiencias en Alemania, comenzó a sentir con mayor fuerza la nostalgia por su hogar y su familia. Un sábado planeó asistir al Festival Comunitario Anual LGBTQ de Berlín, pero a último momento decidió quedarse en casa para concentrarse en un proyecto académico. Esa decisión reflejaba su sentido de responsabilidad, siempre priorizaba sus estudios. Aunque la tentaban las actividades divertidas, Mafi nunca dejaba de lado sus metas y compromisos.
Antes del mediodía de aquel día, habló con su familia en México. La conversación fue normal, como siempre, pero lamentablemente sería la última vez que escucharían su voz. Después de esa llamada, Mafi salió de su habitación en la residencia universitaria y desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, domingo, su silencio resultó inusual, lo que preocupó a su familia. Al principio pensaron que estaba descansando o ocupada, pero conforme pasaban las horas sin respuesta, la inquietud creció. Intentaron mantener la calma y alejar los malos pensamientos, pero la preocupación se apoderó de ellos. El lunes decidieron actuar. La familia de Mafi contactó a la administración de la residencia para verificar su estado. Lo que encontraron en su habitación aumentó la confusión. Mafi no estaba. Su teléfono permanecía sobre la cama y la puerta hacia el patio interior estaba abierta. Estos detalles extraños llevaron a la administración a notificar de inmediato a la policía, iniciando una búsqueda a gran escala. La University of Europe for Applied Sciences colaboró con la familia y con las autoridades en todo el proceso de búsqueda. Uno de sus profesores declaró públicamente que la comunidad académica estaba conmocionada por la desaparición de Mafi y se comprometió a cooperar con las autoridades. La preocupación aumentó cuando sus padres, Heger y Carolina, volaron a Berlín. Junto con la policía, impulsaron una búsqueda internacional y publicaron avisos de persona desaparecida pidiendo la colaboración ciudadana. La policía no descartó inicialmente que Mafi estuviera pasando por dificultades emocionales, pero sus amigos y familiares negaron esa posibilidad, afirmando que se había mostrado alegre y estable en los días previos. Sus padres crearon la cuenta FindMafi Berlin para difundir su imagen. Una joven de 24 años, de aproximadamente 1 metro con 53 centímetros de estatura, 48 kilogramos de peso, cabello largo y castaño, y un tatuaje en el brazo. 3 días después, la Embajada de México en Alemania anunció su participación en la coordinación del caso. Se activó un protocolo nacional de búsqueda con la cooperación entre los gobiernos mexicano y alemán. El embajador de México en Alemania apeló a la empatía y pidió apoyo, subrayando que las personas que viven lejos de su país enfrentan muchos desafíos. El 26 de julio se activó el protocolo de protección consular para ciudadanos mexicanos en el extranjero. Las instituciones bilaterales recopilaron información de hospitales, universidades, morgues, testigos, personas relacionadas y cámaras de seguridad. A pesar de la ampliación de los esfuerzos, no surgieron pistas. La policía desplegó perros rastreadores y buzos para registrar canales y lagos cercanos. Grupos de voluntarios provenientes de redes sociales se unieron a la búsqueda, distribuyendo volantes y colocando carteles por todo Berlín, incluso en zonas boscosas y residenciales. Los carteles con la imagen de Mafi se difundieron ampliamente en redes y en las calles, atrayendo la atención del público. En medio de la búsqueda surgieron informaciones de que la habitación de Mafi parecía estar desordenada antes de la llegada de la policía. Aunque no se confirmó oficialmente, su padre, Heger Sánchez, explicó que el apartamento de su hija estaba en la planta baja, con un balcón que daba a la calle y que la puerta estaba abierta cuando llegaron. 5 días habían pasado desde su desaparición, pero la familia mantenía la esperanza. Creían que seguía en Berlín, ya que su pasaporte no aparecía entre sus pertenencias. La familia emitió un comunicado agradeciendo a la universidad y a la comunidad de voluntarios, pero pidió discreción con ciertos detalles para no afectar la investigación. Heger comentó que su hija planeaba mudarse a España para encontrarse con su novio, a quien había conocido recientemente. Este joven también viajó a Berlín para colaborar en la búsqueda. Pese a los esfuerzos continuos, a finales de julio la policía berlinesa no había obtenido información relevante sobre su paradero. Las pruebas existentes no aportaban pistas claras. El presidente de México declaró que solicitaría al gobierno alemán apoyo en la investigación. El tiempo transcurría lentamente. La familia de Mafi participaba en entrevistas con medios mexicanos para mantener el caso en la atención pública.
Heger compartió las dificultades que enfrentaban en Alemania, donde las estrictas leyes de privacidad hacían casi imposible acceder a grabaciones de cámaras públicas. También señaló que la unidad de personas desaparecidas en Berlín era pequeña, con un solo investigador a cargo de cientos de casos. Aún así, afirmó que recibieron apoyo psicológico y diplomático del gobierno mexicano y que mantenían viva la fe en encontrar a su hija. La desesperación y la incertidumbre persistían. El 3 de agosto, tras múltiples búsquedas infructuosas, Interpol emitió una notificación amarilla para ampliar la búsqueda a nivel mundial. Aunque las autoridades consideraban poco probable que hubiera salido de Alemania o del espacio Schengen, la medida mostraba su determinación. Al día siguiente, un portavoz de la policía de Berlín informó que habían verificado algunos reportes de posibles avistamientos de Mafi y que continuaban las comprobaciones, pero sin evidencia concreta. La policía había reunido más de 120 pistas relacionadas con la desaparición, sin resultados definitivos. El 5 de agosto, la familia y los voluntarios organizaron una vigilia con velas frente a la Embajada de México en Berlín. Cerca de 200 personas vestidas de blanco sostuvieron velas y carteles con mensajes de esperanza. En medio de la ceremonia llegó la noticia devastadora. El cuerpo de Mafi fue hallado flotando en un canal de Berlín. La búsqueda había terminado en tragedia. Un transeúnte que cruzaba el puente fue quien vio primero el cuerpo. Aunque la zona ya había sido inspeccionada por buzos, la policía explicó después que el canal era muy amplio y el agua turbia dificultaba la visibilidad. La comunidad quedó sumida en la tristeza y la confusión. La investigación pasó a una nueva etapa: determinar la causa de la muerte. Las autoridades afirmaron que no había señales de violencia y que el caso seguía bajo revisión. El embajador de México en Alemania anunció que el siguiente paso sería la autopsia. Aunque el cuerpo no mostraba lesiones, las autoridades procedieron con cautela, esperando los resultados oficiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Embajada expresaron su agradecimiento al gobierno alemán y a la comunidad por su apoyo, pidiendo respeto a la privacidad de la familia en este doloroso momento. La noticia del fallecimiento de María Fernanda se propagó por todo México, despertando una ola de tristeza. Decenas de miles de personas enviaron condolencias, mientras organizaciones de mujeres y estudiantes en el extranjero compartían mensajes de solidaridad y amor. Políticos de distintos partidos también expresaron sus condolencias a la familia. El caso entró en una fase de investigación posterior. La policía de Berlín admitió haber recibido más de 120 pistas, aunque la mayoría de la información se mantenía reservada. Tras 2 semanas de búsqueda, con la participación de unas 500 personas y un área rastreada de más de 3.000 kilómetros, muchas preguntas seguían sin respuesta. Los medios mexicanos señalaron que el caso evidenciaba los desafíos de proteger a los ciudadanos en Europa y de la cooperación internacional. La muerte de María Fernanda también abrió un debate sobre la salud mental de los estudiantes internacionales, especialmente aquellos que deben adaptarse a una cultura distinta y a veces enfrentan aislamiento o discriminación. La Embajada de México en Alemania recordó a la comunidad la existencia de servicios de apoyo psicológico gratuitos para los mexicanos en Europa. Sus amigos publicaron un video antiguo donde Mafi canta y sonríe radiante, como homenaje a la joven que irradiaba tanta energía positiva. 2 días después del hallazgo del cuerpo, los padres de Mafi revelaron que la policía de Berlín no les permitió identificarla personalmente. Solo las autoridades podían hacerlo. El informe indicó que no había evidencia de la participación de terceros, pero las circunstancias de la muerte seguían sin esclarecerse. La prensa evitó las conjeturas, aunque muchos se preguntaban si la investigación lograría revelar la verdad. El resultado de la autopsia se retrasó. Un portavoz de la Fiscalía de Berlín explicó que, debido al volumen de trabajo, el análisis podría tardar hasta 8 semanas. Solo entonces las autoridades considerarían la entrega del cuerpo a la familia. La búsqueda había terminado, pero las preguntas seguían flotando, como el agua del canal donde fue hallada. No hubo señales de violencia,
ni culpables, solo el vacío de algo que quedó sin decir. En su Querétaro natal, sus padres encendieron velas junto al retrato de su hija, mientras amigos de todo el mundo enviaban oraciones por Mafi, la joven que creyó que el mundo era hermoso a través de cada imagen. La historia de María Fernanda Sánchez no se cierra con una tragedia, sino con un recordatorio suave. En las ciudades lejanas, a veces lo que más necesitamos no es el éxito, sino una mano que nos sostenga cuando el corazón comienza a decaer. Dijeron que solo era un viaje por aniversario de boda, una escapada corta a Vermont para disfrutar el otoño. Pero cuando el esposo regresó solo y dijo que la esposa había pedido un Uber y desaparecido por ahí, nadie volvió a creer esa explicación. La familia recordó los moretones que aún no se habían curado, los mensajes de auxilio medio yua, medio dat y la sensación de inquietud que la madre de ella no podía explicar. 3 días después, un amigo de él llamó a la policía con la voz temblando. Ella sigue en esa camper. Cuando la policía abrió la puerta del vehículo que se suponía debía ser el símbolo de la libertad y de los viajes de la pareja joven, no solo encontraron un silencio aterrador, sino también las huellas de un plan que había sido calculado de antemano. Un viaje romántico por aniversario, una camper llena de sueños y de esperanza, y una joven con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Todo se convirtió en tragedia. A los 22 años, Emily Jean Schwartz-Ferlazzo parecía estar viviendo un cuento de hadas, casada con el hombre que amaba, construyendo juntos una vida nómada, soñando con el futuro. Pero lo que parecía felicidad terminó siendo una pesadilla que solo Emily no alcanzó a ver, hasta que ya era demasiado tarde. En la tarde del día 18 de octubre de 2021, Joseph Ferlazzo Jr., un tatuador de 41 años, regresó solo a la casa de los padres de su esposa en Northfield, New Hampshire. Dijo que acababa de terminar un viaje romántico de aniversario a Vermont, pero Emily no venía con él. Cuando Joseph contó la historia de que la esposa se había ido después de una pelea, toda la familia se quedó en silencio, porque en el fondo ellos ya temían esto desde hacía tiempo. Él declaró que él y Emily habían discutido fuertemente en un estacionamiento cerca de Bolton, Vermont. Según Joseph, Emily se había ido, diciendo que llamaría un Uber para volver a New Hampshire. Él dijo que había esperado, que había buscado, pero que ella no regresó. La madre de Emily, Adrienne Bass, y el padrastro, David Bass, supieron de inmediato que había algo terrible. El fin de semana anterior al viaje, Adrienne había sentido un peligro muy claro. Era la intuición de una madre de que su hija no estaba segura. 3 días después, el día 19 de octubre de 2021, justo después de la medianoche, un amigo de Joseph, llamado Spencer Lemons, hizo la llamada que expuso la verdad espantosa sobre lo que realmente había ocurrido en aquel viaje de aniversario. Emily Jean Schwartz-Ferlazzo nació el día 25 de julio de 1999 en Plymouth, New Hampshire, trayendo una alegría inmensa a su madre, Adrienne. Desde el principio, Emily fue una luz brillante en este mundo. Una chica que amaba todo lo que brillaba y era hermoso, tal como su propia personalidad radiante. Al crecer, Emily estuvo rodeada de amor. Su madre, Adrienne, era el lugar seguro, la persona en quien ella confiaba por completo. Su padrastro, David Bass, la amaba con todo el corazón, y junto con sus hermanos formaron una familia unida, que se cuidaba y se valoraba profundamente. Emily tenía sueños tan luminosos como ella misma. Era una cantante muy prometedora. American Idol no sabía lo que se había perdido. Su personalidad magnética no podía contenerse. Quienes la conocían creían que ella era perfecta para American Idol. Su voz era así de especial. Era la chica que corría con pantalones de lunares y una camisa de rayas, bailando, recordó su madrastra, Prudy Schwartz. Siempre estaba muy alegre. Amaba cantar con todo el corazón. Era una buena cantante.
Emily estudió en Hopkinton y en Orford antes de graduarse en la escuela secundaria Contoocook Valley. Durante los años escolares participó en campo a través y atletismo, siempre esforzándose por crecer y mejorar. Después de graduarse, obtuvo el certificado de asistente de enfermería con licencia y empezó a trabajar como cuidadora, encontrando una profunda satisfacción en ayudar a los demás. Pero el sueño final de Emily era convertirse en esteticista. El sueño de Emily era convertirse en esteticista y ayudar a la gente a sentirse bien consigo misma, algo con lo que ella misma a veces luchaba. Incluso cuando tenía que enfrentar desafíos de autoestima, Emily quería hacer que otros se sintieran bellos. Las cosas que le daban alegría a Emily eran ir de compras al centro comercial, las tortugas, su gata Oreo y el perro Remy. Siempre encontraba tiempo para hacer travesuras con su mejor amiga, Lauren Echelberger, que a menudo incluían bikini en verano en Hampton Beach. Con su familia vivió muchas aventuras, acampadas, viajes a Acadia, excursiones, escalada. En su tiempo libre le gustaba disfrazarse y ser voluntaria en la Feria del Renacimiento de New Hampshire. Incluso en los momentos más oscuros, su esperanza y su determinación de sobrevivir seguían brillando. Siempre era perseverante y luchaba por lo que era correcto. Durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020, la vida de Emily dio un giro que parecía romántico. Se casó con Joseph Anthony Ferlazzo Jr., un tatuador 19 años mayor que ella. La pareja compró un autobús reformado para convertirlo en casa y medio de viaje, viviendo en el terreno de los padres de Emily en New Hampshire. Pero la realidad estaba muy lejos de esa aventura romántica que se veía por fuera. Lo que parecía la historia de amor perfecta entre una joven cuidadora y un tatuador encantador en realidad era algo mucho más oscuro. La familia de Emily percibió el peligro desde el principio. Había algo que no estaba bien la primera vez que lo vieron, dijo la madrastra, Prudy Schwartz. No sé qué era sobre él, pero no nos gustó. Yo dije que eran sus ojos. Tenía una mirada maligna. La intuición de la familia fue trágicamente correcta. La familia sospechaba que Ferlazzo maltrataba a su esposa a puerta cerrada. Emily venía a pedir ayuda y luego volvía con él y todo se volvía en su contra, causando más problemas. Adrian Bass reveló que Emily estaba atrapada en un círculo vicioso demasiado familiar para quienes entienden la violencia doméstica. Ella buscaba ayuda y luego volvía con su agresor solo para enfrentar consecuencias peores por haber pedido apoyo. Era un abismo del que no podía salir y que finalmente la engulló. Adrian Bass dijo a la policía que su hija había sido víctima de violencia doméstica antes. Las señales eran claras. Los moretones y las lesiones en el cuerpo de Emily que la familia había visto antes del viaje. Pero como muchas víctimas de abuso, Emily probablemente minimizaba el peligro. El fin de semana antes del aniversario, Adrian Bass vivió algo que la perseguiría para siempre. El fin de semana antes de irse, tuve una sensación, una corazonada de que había algo malo con él. No me gustaba la relación ni la forma en que estaba yendo. Sentía, como madre, que mi hija no estaba segura. El fin de semana antes de irse, nos sentamos en un restaurante a almorzar juntas para celebrar el aniversario. Bass recordó: no puedo describir su comportamiento ni sus gestos, pero me quedé helada. Tuve una sensación fuerte, abrumadora, de que mi vida estaba en peligro por él. La intuición de la madre estaba avisando de que su hija estaba entrando en un peligro mortal. Pero Emily, como muchas víctimas de violencia doméstica, no podía o no quería ver toda la amenaza. El día viernes, día 15 de octubre de 2021, Emily y Joseph salieron para celebrar su primer aniversario de bodas. Todo parecía esperanzador aquel día cuando la pareja condujo el autobús Chevrolet Express reformado, que era a la vez casa y medio de transporte. Vivían en la camper reformada en el terreno de los padres de Emily en Northfield, New Hampshire.
Emily envió videos que parecían de un viaje hermoso a la familia, grabando el follaje otoñal espectacular mientras recorrían más de 2 horas hasta Bolton, Vermont. Bolton es un pueblo rural pintoresco ubicado al pie occidental de las Montañas Verdes, a 30 millas al este de Burlington, a orillas del lago Champlain. Era el destino perfecto para una escapada romántica de aniversario. La pareja reservó un Airbnb donde aparcaron la camper durante el fin de semana de celebración. La hermana de Joseph y su novio alquilaron un Airbnb cerca, convirtiéndolo en un asunto familiar. Todo parecía perfecto por fuera. La joven pareja celebraba su amor en la campiña de Vermont en pleno pico de otoño, rodeados de familia. Pero debajo de esa apariencia ideal, el peligro estaba acumulándose como una tormenta a punto de estallar. Según la confesión posterior de Joseph a la policía, él y Emily llegaron a Bolton entre las 7 y las 8 de la noche del viernes. Pasaron la primera noche tranquilamente en el autobús reformado, y el sábado, día 16 de octubre de 2021, era el día real del aniversario, el que debía ser un día de alegría y celebración. Pero la mañana del sábado trajo horror en lugar de felicidad. Se informó que la pareja había empezado a discutir la noche del día 15 de octubre y que la tensión había seguido aumentando toda la noche. Según la declaración jurada presentada ante el tribunal, Joseph dijo a los investigadores que discutió con su esposa en la camper la mañana del sábado. Él afirmó que ella lo golpeó y lo pateó durante la pelea, apuntando especialmente a la ingle. Pero lo que Joseph describió como defensa propia en realidad era algo mucho más oscuro. En su confesión, Joseph dijo que después de la discusión, Emily se acostó a descansar. Pero en lugar de dejar que el momento pasara, en lugar de irse o de buscar ayuda, Joseph tomó una decisión calculada para terminar con la vida de Emily para siempre. Según la confesión del propio Joseph a la policía, él esperó de 5 a 10 minutos después de que Emily se acostó. Luego tomó una pistola Glock 19, se abalanzó sobre su esposa desprevenida y le disparó 2 veces en la cabeza mientras ella yacía allí. La evidencia forense posterior reveló la brutalidad real de lo que ocurrió en la camper estrecha. Emily recibió 2 disparos en la cabeza y los investigadores descubrieron que Joseph había usado una almohada roja al disparar, probablemente para amortiguar el sonido. Se encontró una bala en la camper con tela incrustada en la punta. Se cree que la tela provenía de esa almohada roja. Emily Jean Schwartz Ferlazzo, la joven que soñaba con ayudar a otros a sentirse bellos, que amaba cantar y quería viajar por el mundo, murió a los 22 años. Fue asesinada por el hombre que había prometido amarla y protegerla en el día que debía ser uno de los más felices de su vida. Pero el horror de Joseph apenas comenzaba. Con una frialdad que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados, Joseph colocó una bolsa de basura sobre la cabeza de Emily y arrastró el cuerpo hasta el pequeño baño de la camper. Luego, como si nada hubiera pasado, se preparó para ir a desayunar con su hermana y el novio de ella. Se sentó frente a los miembros de la familia en el desayuno, conversando, interpretando el papel del esposo cariñoso cuya esposa simplemente se había quedado durmiendo en la camper. La hermana y su novio no sabían que el cuerpo de Emily estaba en una bolsa de basura a solo unas millas de allí. Después del desayuno, Joseph regresó a la camper y tomó una decisión que mostraba la profundidad de su depravación. Condujo la camper de Bolton hasta la propiedad de un amigo en St. Albans, a aproximadamente 1 hora hacia el noroeste. Allí, unas 12 a 15 horas después del tiroteo, llevó a cabo un acto espantoso que perseguiría a los investigadores durante años. Usando una sierra de mano que guardaba detrás del asiento del conductor, Joseph desmembró el cuerpo de Emily con una precisión metódica, cortando piernas, muslos, brazos, cabeza, y colocando cada parte en una bolsa de basura negra separada. El médico forense más tarde descubrió que Emily había sido apuñalada 18 veces después de morir, heridas infligidas tras su muerte, lo que sugiere un nivel de ira y odio que iba mucho más allá de la defensa propia que Joseph alegaría después.
Los investigadores encontraron el anillo de compromiso de Emily en el portavasos del autobús cubierto de una sustancia marrón rojiza, que luego se determinó que era sangre. También encontraron un cuchillo en el bloque de cuchillos en la camper con manchas marrón rojizas en la hoja. Toda la escena de horror ocurrió en el espacio reducido de la camper. El mismo vehículo que se suponía representaba los sueños y las aventuras juntos. Lo que había sido un hogar, un refugio, un símbolo de libertad y de amor, se convirtió en la tumba de Emily. Durante todo el proceso, Joseph no mostró emoción, ni remordimiento, ni conciencia de la magnitud de sus actos. Trató a la mujer a la que había dicho amar como si fuera basura y eliminó su cuerpo de forma metódica como si ella fuera solo desecho que había que tirar. Después de lo indescriptible, Joseph empezó una obra de teatro compleja y calculada para encubrirlo. Con las partes del cuerpo desmembrado de Emily selladas en 8 bolsas de basura negras en el baño de la camper, Joseph condujo hasta la propiedad del amigo en la calle Meadowbrook Lane en St. Albans, Vermont, donde se ocultaría mientras montaba su mentira. Pero el encubrimiento de Joseph fue mucho más allá de esconder el cuerpo. Durante los 3 días del día 16 al día 18 de octubre de 2021, participó en un engaño sistemático casi impresionante por lo minucioso, si no fuera completamente reprochable. En ese periodo, Joseph envió múltiples mensajes de texto e hizo varias llamadas al teléfono de Emily, creando la historia falsa de que él estaba desesperado buscando a su esposa desaparecida. Los mensajes estaban diseñados para que pareciera que él realmente estaba preocupado por el paradero de Emily y que intentaba comunicarse con ella desesperadamente. ¿Qué estás haciendo? Háblame, por favor. Fue uno de los mensajes que Joseph envió al teléfono de Emily, sabiendo perfectamente que ella nunca respondería porque ya estaba muerta. ¿Dónde estás, Lovie?, escribió en otro mensaje, actuando el papel del esposo preocupado para cualquiera que luego revisara los registros del teléfono. Más escalofriante aún fue que los mensajes que enviaba eran cada vez más desesperados. Por favor, M, contesta. Ya basta. Vuelve a casa. Tengo que regresar a New Hampshire. ¿Vas a volver? Estos mensajes formaban parte de la obra compleja para crear la ilusión de que Emily realmente se había ido después de una pelea y ahora se negaba a hablar con su esposo. Joseph en realidad estaba enviando mensajes a un cadáver, fingiendo que buscaba a la mujer a la que había asesinado brutalmente solo unos días antes. Los registros telefónicos de Joseph luego mostraron que sus movimientos durante este periodo coincidían exactamente con lo que había dicho a los investigadores en la entrevista. Él creó meticulosamente una línea de tiempo que apoyara su historia inventada. Mientras tanto, Joseph se preparaba para regresar a New Hampshire, montando la historia que él creía que alejaría las sospechas de él. El día lunes, día 18 de octubre de 2021, alrededor de las 6 de la tarde, Joseph regresó solo a la casa de la familia de Emily en Northfield, New Hampshire. Al llegar, estaba visiblemente tembloroso y parecía afligido, pero no de la forma en que se esperaría de un esposo cuya esposa realmente había desaparecido. La madre de Emily, Adrienne Bass, notó de inmediato que había algo extraño en su actitud. Cuando él le entregó la licencia de conducir de Emily, eso fue muy raro, recordó Adrienne Bass. Al principio, ella explicó su temblor como si fuera por el frío del viaje en moto desde Vermont hasta New Hampshire. Pero había algo más profundo que la inquietaba. La intuición de madre estaba gritando peligro. Joseph luego contó la historia perfectamente ensayada a los padres de Emily. Dijo que él y Emily habían tenido una fuerte discusión el sábado en un estacionamiento en Bolton. Según su versión, la pelea se intensificó cuando Emily intentó irse y él la sujetó, lo que hizo que ella lo pateara en la ingle. Dijo que entonces se fue a una tienda cercana y que cuando regresó, Emily dijo que llamaría a un Uber para volver a New Hampshire. Joseph declaró que esa fue la última vez que supo de ella. Dijo que había esperado por la zona, que la había buscado, que había intentado llamar y enviar mensajes,
pero que ella no contestó. Al final dijo que se rindió y que condujo de vuelta solo, esperando encontrar a Emily ya en casa. Pero los padres de Emily no creyeron ni una sola palabra. Adrienne Bass dijo a la policía que su hija había sido víctima de violencia doméstica anteriormente. Ella había visto rasguños y moretones en el cuerpo de Emily y sabía que había habido 3 o 4 ocasiones anteriores de enfrentamientos físicos entre Emily y Joseph. La familia había temido a Joseph durante un tiempo, sospechando que él abusaba de Emily a puerta cerrada. Emily venía a pedir ayuda y luego volvía con él, y todo se volvía en su contra, causando más problemas. Adrienne Bass reveló después que el fin de semana antes de ir a Vermont tuvo una sensación abrumadora de que su hija no estaba segura. El padrastro de Emily, David Bass, confirmó los detalles que Joseph dio sobre la salida hacia Vermont el día 15 de octubre para el viaje de aniversario. Pero cuando Joseph regresó sin Emily el lunes por la noche, diciendo que ella había desaparecido después de una pelea, se confirmó el peor temor de la familia. Esa misma noche del lunes, los padres de Emily llamaron a la Policía Estatal de Vermont para reportar la desaparición de su hija. No esperaron a ver si Emily aparecía por su cuenta. Supieron de inmediato que algo terrible había pasado. La Policía Estatal de Vermont emitió un aviso público pidiendo ayuda para encontrar tanto a Emily como a Joseph, ya que él era considerado una persona de interés en su desaparición. Mientras tanto, los investigadores empezaron a rastrear la camper de la pareja, que Joseph había dicho que Emily había dejado cuando supuestamente llamó un Uber. La policía localizó la camper en una propiedad de St. Albans, pero para entonces Joseph ya había regresado a New Hampshire. Los agentes comenzaron a vigilar el vehículo, mientras al mismo tiempo buscaban a Joseph para interrogarlo sobre el paradero de su esposa. Lo que aún no sabían era que el cuerpo desmembrado de Emily estaba dentro de bolsas de basura dentro de la misma camper que estaban vigilando. Joseph estaba tan confiado en su encubrimiento que dejó la evidencia allí, creyendo que la historia de la desaparición de Emily sería aceptada sin cuestionamientos. Cuando la investigación se intensificó y la policía empezó a presionarlo, Joseph se volvió cada vez más desesperado. Intentó pedirle a su amigo Spencer Lemons que lo llevara de vuelta a Vermont, fingiendo que iba a recoger o a esconder mejor la evidencia de su crimen. Pero fue precisamente en ese intento desesperado de regresar a la escena donde la red de mentiras cuidadosamente construida de Joseph finalmente se derrumbó. Durante 3 días, Joseph mantuvo la farsa, envió mensajes falsos, contó mentiras complejas, interpretó el papel del esposo preocupado. Pero el acto estaba a punto de terminar de forma dramática y devastadora. Justo después de la medianoche del día 19 de octubre de 2021, una persona llamada Spencer Lemons hizo la llamada que lo cambió todo. Spencer era el amigo de Joseph que había aceptado llevarlo. Según la declaración, Joseph le dijo que Emily estaba dentro y que ella ya no estaba viva. Lemons le preguntó si él la había matado, y Joseph respondió, sí. En ese momento, Lemons dijo que echó a Joseph de su vehículo y llamó a la policía. Spencer estaba llevando a Joseph hacia la camper cuando notó que la policía estatal estaba vigilando el vehículo. Cuando Spencer preguntó por qué estaba allí la policía, la reacción de Joseph fue fría. Spencer dijo a las autoridades que Joseph se había sincerado y había confesado haber matado a Emily. No solo eso, también les informó de la ubicación del cuerpo. Spencer inmediatamente echó a Joseph de su vehículo y llamó al 911. La valentía ética y la rapidez de pensamiento de ese amigo trajeron justicia para Emily Jean Schwartz-Ferlazzo. Cuando encontraron el cuerpo en la camper, la policía localizó al sospechoso dentro de la tienda Maplefield en St. Albans, Vermont. La sargento detective Amy Nolan encontró a Joseph en la gasolinera y lo llevó al cuartel de la policía estatal en St. Albans. Una vez detenido, Joseph Ferlazzo Jr. confesó haber matado a su esposa, pero incluso en la confesión intentó pintarse como víctima.
Joseph Ferlazzo Jr. dijo a la policía que había discutido con Emily Jean Schwartz Ferlazzo el sábado y que ella lo había golpeado y pateado especialmente en la ingle. Boris escribió: "La pelea terminó con Emily Ferlazzo yéndose a acostar". Joseph esperó de 5 a 10 minutos, tomó una pistola Glock 19, se abalanzó sobre su esposa y le disparó 2 veces en la cabeza, dijo a la policía. En cuanto estacioné la camioneta, mi esposa se volvió completamente loca, como si estuviera fuera de sí. Y le disparé, dijo Ferlazzo en la confesión grabada. Pero su historia tenía vacíos que los investigadores descubrieron rápidamente. Joseph dijo que Emily había estado bebiendo la noche del homicidio, pero el informe toxicológico posterior mostró que ella no tenía alcohol en el organismo. Él dijo que ella lo había atacado, pero la evidencia forense contaba otra historia. Después del desayuno, Joseph Ferlazzo Jr. movió la camper a otro lugar y luego procedió a desmembrar a su esposa, cortando piernas, muslos, brazos y cabeza del cuerpo con una sierra de mano y poniendo cada parte en una bolsa de basura separada, dijo a la policía. Cuando la policía registró la camper, encontraron exactamente lo que Joseph había descrito. Las partes del cuerpo desmembrado de Emily estaban en 8 bolsas de basura negras en el baño, junto con la pistola Glock 19 y la sierra de mano usada en el crimen. Cuando los investigadores profundizaron en el caso, descubrieron un patrón preocupante que iba más allá de este acto atroz aislado. No era la primera vez que un miembro de la familia de Joseph Ferlazzo Jr. moría de forma violenta. En el año 2009, su madrastra, Young-hee Lim Ferlazzo, fue apuñalada hasta la muerte en su casa en Upper Gwyn Township, Pensilvania, en el mes de octubre de 2009. Su padre, Joseph Ferlazzo Sr., fue interrogado por la policía, pero el caso sigue abierto, según las autoridades. La investigación también reveló que Jonch dijo que Ferlazzo había sido víctima de abuso físico y verbal justo después de que ambos se casaran en el mes de octubre de 2020. El abogado defensor de Joseph luego alegó que él era la víctima de abuso en el matrimonio, pero la evidencia sugería lo contrario. La autopsia reveló el nivel de violencia que Emily sufrió. El exmédico forense jefe, el doctor Steven Shapiro, dijo al jurado que Emily Ferlazzo había recibido 2 disparos en la cabeza y había sido apuñalada 18 veces después de morir. Las 18 puñaladas fueron infligidas después de que Emily ya había muerto. Esto no fue defensa propia ni un crimen pasional. Esto fue un acto de rabia y odio puro. La investigación también descubrió el intento de Joseph de crear una coartada. Después de la muerte de Emily Ferlazzo, su esposo envió múltiples mensajes e hizo varias llamadas durante 3 días a partir del día 16 de octubre de 2021. En un intento por encubrir el crimen como si la estuviera buscando durante los 3 días posteriores a haberla matado, Joseph envió mensajes de texto y llamó fingiendo buscar a Emily, sabiendo perfectamente que las partes del cuerpo desmembrado se estaban descomponiendo en bolsas de basura dentro de la camper. Joseph Ferlazzo se declaró no culpable de los cargos y decidió ir a juicio. A pesar de la confesión detallada ante la policía, Joseph mantuvo su inocencia y alegó defensa propia. El juicio comenzó en el mes de diciembre de 2024, casi 3 años después del asesinato de Emily. Durante el proceso, Joseph subió al estrado para defenderse, diciendo que Emily lo había amenazado y que él temió por su vida. Yo estaba sosteniendo la Glock y ella empezó a avanzar hacia mí y yo solo disparé. Así declaró Ferlazzo, pero la fiscal del condado de Chittenden, Sarah George, dijo que el jurado no creyó esa declaración y que no era posible cuadrar el testimonio de Joseph con la evidencia presentada en el juicio. Después de escuchar los testimonios, el jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto de culpabilidad. El día 13 de diciembre de 2024, Joseph Ferlazzo fue declarado culpable de homicidio en primer grado. El día 24 de abril de 2025, Joseph Ferlazzo compareció ante el tribunal para la sentencia. Incluso al enfrentar las consecuencias de sus actos, siguió culpando a Emily por su propia muerte.
Emily era todo mi mundo, y ella me convenció de que yo estaba en peligro. Reaccioné de forma exagerada, y fue el peor error en la historia de mi tiempo. Así habló Ferlazzo al dirigirse al tribunal. El juez del Tribunal Superior de Vermont, Samuel Hoare Jr., sentenció a Joseph Ferlazzo a 42 años y 6 meses de prisión, calificando las circunstancias del crimen como extremadamente graves. En el mes de enero de 2023, también se le ordenó pagar a la familia de Emily $1.500.000 en la demanda civil por muerte injusta. Emily Jean Schwartz. Ferlazzo fue más que una víctima de violencia doméstica. Fue hija, amiga, una persona con sueños que quería hacer el mundo más bonito. Su mejor amiga, Lauren Echelberger, honró la memoria de Emily en la audiencia de sentencia interpretando una canción que escribió después del asesinato de Emily. La sala de audiencias no solo escuchó sobre el horror de la muerte de Emily, sino también sobre la alegría, las risas y el amor que ella llevó a todas las personas que la conocieron. Como fue arrebatada de este mundo demasiado pronto por la violencia doméstica, en lugar de flores y tarjetas, la familia pidió donaciones en línea a la Alianza contra la Violencia Doméstica de New Hampshire para honrarla. Hoy, cada vez que alguien menciona a Emily Jean Schwartz Ferlazzo, no solo se recuerda la tragedia de una joven que amó con todo el corazón, sino también la luz que dejó. Su familia convirtió el dolor en acción, ayudando a difundir la conciencia sobre la violencia doméstica para que historias como la de Emily no se repitan nunca. Ellos desean que cualquier persona que esté viviendo con miedo entienda: no estás sola y mereces estar a salvo. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de que el amor de verdad nunca te hace daño. La historia de Emily no es solo una advertencia, sino también un recordatorio suave de que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una puerta que se abre hacia la libertad y la esperanza. En una mañana de otoño suave en Vermont, las hojas doradas abrazaban las montañas Green Mountains como un cuadro perfecto. El pequeño camper estacionado pacíficamente en Bolton de repente se convirtió en la escena de un horror silencioso. Emily Jean Schwartz Ferlazzo, la chica de 22 años radiante con una sonrisa rayo de sol, y su esposo, Joseph Ferlazzo Jr., artista del tatuaje de 41 años, llegaron aquí para celebrar un año de casados. Pelearon la noche del 15 de octubre de 2021 y a la mañana siguiente, Joseph se fue tranquilamente a desayunar con su hermana, diciendo que su esposa estaba durmiendo en el vehículo. Solo unos minutos después de que él se fuera, Emily ya había sido disparada 2 veces en la cabeza a través de la almohada roja, no en defensa propia, sino en una ejecución fría en un espacio de menos de 2 metros cuadrados. El cuerpo después fue desmembrado en 8 partes, metido ordenadamente en bolsas de basura negras, apiladas en el baño del camper. Los 3 días siguientes, Joseph continuó la farsa de la esposa se fue en Uber, enviando mensajes al teléfono silencioso de la persona ya muerta, contando historias a la familia de Emily, incluso presentando la licencia de conducir de ella como un accesorio, hasta que su mejor amigo, Spencer Lemons, oyó la confesión y llamó al 911. El telón de la verdad cayó. ¿Puede el amor convertirse en una navaja en un solo instante? Y esas moretones antiguos en los brazos de Emily, ¿quién alcanzó a oír ese grito de auxilio silencioso? Una mañana de otoño en Vermont hermosa, hasta el punto de que uno imagina que el mundo fue creado solo para ser suave. Las hojas doradas abrazan las laderas de las montañas Green Mountains. Una niebla ligera cubre el pequeño estacionamiento en Bolton, y un camper remodelado está estacionado como una postal. Ese es el lugar donde Emily Jean Schwartz Ferlazzo, 22 años, brillante como su edad, y Joseph Ferlazzo Jr., 41 años, artista del tatuaje, se detuvieron para el viaje de celebración de un año de casados. Llegaron la noche del 15 de octubre de 2021 con planes simples:
dormir en el vehículo, caminar por la mañana, encontrarse con la hermana de Joseph en un Airbnb cercano y celebrar. Emily envió algunas fotos de hojas caídas a la familia. Esa luz dorada del campo siempre tranquilizaba a los de casa. Su casa sobre ruedas estaba estacionada ordenadamente. La pequeña cocina olía a café viejo. Mantas cubrían el sofá. Algunas bolsas de compras apresuradas. Parecía exactamente un futuro prometido. El amor, cuando se coloca en un escenario hermoso, suele hacer que las grietas se desvanezcan. Cae la noche. Hubo una pelea, no grande, no ruidosa, solo prolongada. La mañana del 16 de octubre, según Joseph después, Emily estaba descansando. Él salió del vehículo para desayunar con su hermana, diciendo que su esposa estaba durmiendo. Desde entonces, la historia solo tiene un narrador. Joseph dijo que Emily se fue en Uber después de la pelea, que él esperó, buscó y no volvió a verla. La tarde del 18 de octubre, él regresó solo a Northfield, New Hampshire, llevando equipaje y un guión preparado: pelea, Uber, desaparecida. Pero la familia de Emily no creyó. Su madre, Adrienne Bass, había visto moretones, rasguños. El padrastro David Bass notó lo anormal cuando Joseph temblaba sosteniendo la cartera de su hija, presentando la licencia de conducir de Emily como un accesorio. Esa noche llamaron a la policía estatal de Vermont. Las historias que suenan más lógicas suelen ser las que ya están preparadas. El camper, la casa móvil de dos soñadores, seguía inmóvil en algún lugar al otro lado de la frontera de Vermont. Nadie sabía que, en ese espacio estrecho, una vida había sido apagada, y la verdad esperaba ser nombrada. Antes de que su nombre apareciera en las noticias, Emily Jean Schwartz-Ferlazzo había sido la luz en la vida de muchas personas. Nacida el 25 de julio de 1999 en Plymouth, New Hampshire, Emily creció en el amor sencillo de su madre, Adrienne Bass, y su padrastro, David Bass. Era la niña que hacía que la casa siempre estuviera llena de risas. La persona de quien todos decían, solo con estar presente el ambiente ya cambia. Desde pequeña, Emily amaba todo lo que brillaba. Le gustaban los vestidos con flores, cantar, las cosas que hacían sonreír a los demás. A los ojos de la familia, Emily era tanto una cantante nata como una chica que vivía con todo el corazón por los demás. Los amigos la llamaban el rayo de sol del pueblo pequeño. La voz cristalina de Emily había hecho que su profesor de música le aconsejara probar en American Idol, un sueño del que solo se reía diciendo: «Quiero ser la persona que hace que los demás vean lo bello, no solo cantar para mí misma». Después de graduarse de la secundaria Contoocook Valley, Emily persiguió la carrera de asistente de enfermería y luego trabajó cuidando ancianos. En los días de la pandemia fue una de las pocas que se quedó en los turnos de noche. Cuando los pacientes despertaban en silencio, Emily cantaba suavemente, tomaba sus manos. Todos la recordaban como alguien que hacía el mundo un poco más suave. Pero esa chica también tenía sueños propios: convertirse en esteticista, abrir una tiendita pequeña, viajar con su amor en un autobús remodelado como casa. Cuando Joseph Ferlazzo Jr. apareció, ese sueño pareció tomar forma. Un artista del tatuaje mayor, experimentado, que hablaba suavemente, sabía escuchar. Se conocieron en el año 2019, se casaron en el año 2020, justo en medio de la pandemia. A los ojos de todos, era una historia de amor joven, la enfermera bondadosa y el artista bohemio. Pero a veces, las historias que parecen más hermosas son las que no resisten la luz real. La familia pronto notó que algo no estaba bien. Prudy Schwartz, madrastra de Emily, recordaba claramente la primera vez que vio a Joseph. Sus ojos me dieron escalofríos. Adrienne Bass contaba que había visto moretones, pequeños rasguños en el cuerpo de su hija, y cada vez que preguntaba, Emily solo sonreía, diciendo que era por tropezar con algo en el camper. Una vez, Emily fue a casa de su madre, planeando quedarse unos días.
Pero luego, solo después de una llamada, volvía con Joseph, y ese ciclo se repetía. Buscaba ayuda, luego volvía, luego se callaba de nuevo. Quienes han vivido violencia doméstica entienden ese círculo aterrador: esperanza, perdón, miedo y de nuevo esperanza. Adrian contaba: la semana antes del viaje tuve un presentimiento muy claro. Vi algo en los ojos de mi hija, un cansancio que ninguna palabra podía describir. Intentó convencer a Emily de posponer el viaje, pero ella solo dijo: «Mamá, estoy bien, es el aniversario de bodas». La gente suele creer lo que quiere creer, incluso cuando el presentimiento ya grita lo contrario. El 15 de octubre de 2021, Emily se puso en marcha. Llevaba algunas prendas, una cámara y un corazón que creía que este fin de semana sería el comienzo de un nuevo capítulo. Nadie sabía que ese viaje sería el último de su vida, y el camper que una vez contuvo sueños de libertad se convertiría en el lugar que enterraría para siempre la luz de Emily. A la mañana siguiente, en un estacionamiento tranquilo de Bolton, Vermont, lo peor ya había comenzado. El cielo clareaba lentamente sobre las cadenas montañosas del oeste de Vermont. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana del pequeño camper, donde Emily, Jean Schwartz Ferlazzo y Joseph Ferlazzo Jr. acababan de pasar la primera noche de sus vacaciones de aniversario. Nadie sabía que solo unos minutos después, esa escena pacífica se convertiría en una escena del crimen silenciosa y escalofriante. Según la declaración de Joseph, esa mañana pelearon. Dijo que Emily perdió el control, que lo golpeó y pateó durante la discusión, especialmente en la ingle. Pero los investigadores después probarían: no era defensa propia, sino un arrebato calculado. Cuando Emily se dio la vuelta, descansando en la pequeña cama, Joseph esperó de 5 a 10 minutos. Luego, silenciosamente, tomó la Glock 19, se acercó a su esposa. En la mano tenía una almohada roja, después encontrada con marcas de tela quemada y fibras de fieltro pegadas en la punta de la bala. La presionó contra la cabeza de ella y disparó 2 veces, en un espacio estrecho de menos de 2 metros cuadrados. Todo ocurrió en solo unos segundos. Sin gritos, solo el olor a pólvora mezclado con el olor a madera húmeda en el vehículo. Emily, la chica que cantaba para arrullar a los enfermos, murió a los 22 años. Después de disparar, Joseph puso una bolsa de basura sobre su cabeza. Arrastró el cuerpo al baño estrecho en la parte trasera del vehículo. Luego, como si nada hubiera pasado, fue a desayunar con su hermana y el novio de ella, en un restaurante cercano. Sonrió, habló, desayunó normalmente. Cuando le preguntaron dónde estaba Emily, respondió: «Todavía está durmiendo en el vehículo». Y hay crímenes que no necesitan huir apresuradamente, solo actuar con tranquilidad. Después del desayuno, Joseph volvió al camper. En ese espacio silencioso tomó la decisión más horrenda de todas: deshacerse del cuerpo. Condujo hasta St. Albans, a aproximadamente 1 hora de Bolton. Allí, en medio del mediodía tranquilo, Joseph sacó una sierra manual escondida detrás del asiento del conductor y comenzó a desmembrar a Emily. Cortó piernas, pantorrillas, brazos, cabeza y luego apuñaló 18 veces después de que ella ya estuviera muerta. Cada parte del cuerpo fue puesta en 8 bolsas de basura negras separadas, apiladas ordenadamente en el baño. La medicina forense después determinó: no había signos de resistencia por parte de Emily. No había alcohol en la sangre ni sedantes. Las puñaladas ocurrieron después de la muerte, probando que la acción venía de ira y odio, no de miedo. En el camper, la policía encontró el anillo de compromiso de Emily en la bandeja de las tazas, cubierto de una capa marrón oscura después confirmada como sangre. Un cuchillo de cocina con rastros similares. Todo estaba arreglado ordenadamente por Joseph, como si estuviera limpiando una habitación, no una vida. En el espacio que una vez fue un hogar, convirtió el amor en un lugar de ejecución. Cuando cayó la noche en Vermont, el camper estaba quieto al lado del camino, silencioso como si ocultara todos los secretos.
En algún lugar, entre los arces que se volvían rojos, Joseph Ferlazzo todavía creía que nadie sabría lo que había pasado dentro. Pero ese silencio no podía durar para siempre, porque solo unas horas después, los mensajes que envió y el teléfono silencioso de la persona muerta abrirían el telón de una farsa que duraría 3 días. Después de esa mañana, Vermont seguía hermosa y pacífica como siempre. Nadie sabía que en el pequeño camper estacionado en la propiedad de un amigo en St. Albans, un cuerpo desmembrado yacía en 8 bolsas de basura negras, y el responsable estaba meticulosamente construyendo una obra perfecta. Joseph Ferlazzo Jr. comenzó a interpretar al esposo preocupado. Durante 3 días seguidos envió mensajes, llamó y actuó desesperado buscando a su esposa. Esos mensajes falsos ahora son evidencia. ¿Dónde estás, Lovie? Por favor, dime. Estoy preocupado. Tengo que volver a New Hampshire. ¿Vienes conmigo? Mensajes enviados a un teléfono que había estado en silencio para siempre. La forense digital después confirmó. Emily había muerto antes de que se enviara cualquier mensaje. Durante esos 3 días, Joseph siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Condujo, paró en tiendas, habló con amigos, incluso subió a redes sociales. Para los de afuera, era el hombre preocupado por su esposa desaparecida. Pero en el camper, el olor a muerte se extendía gradualmente. Olor a culpa, olor a silencio. Cuando un asesino intenta mostrar dolor, no es para ocultar el crimen, sino para creer que todavía es una persona normal. La noche del 18 de octubre, Joseph condujo de vuelta a Northfield, New Hampshire solo. Le contó a Adrienne Bass, madre de Emily, que habían peleado, que Emily se enojó y se fue en Uber. Dijo que esperó, buscó alrededor, no la vio volver. Adrienne no creyó. Ella había visto los moretones, los rasguños y sabía que su hija nunca se iría sin contactar. Y David Bass, padrastro de Emily, solo miró en silencio a Joseph temblando con la taza de café, evitando la mirada. Me dio la licencia de conducir de Emily, contó David, y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. Inmediatamente reportaron a la policía de Vermont la desaparición de Emily. La policía abrió un expediente de búsqueda, emitió alertas en todo el estado y puso a Joseph en la lista de personas relacionadas. Pero en ese momento no sabían, la mujer que buscaban yacía justo en el camper que estaban vigilando. Cuando la policía lo contactó, Joseph se mostró cooperativo. Repitió la historia del Uber, dijo que esperó muchas horas y afirmó no saber nada más. Incluso envió mensajes a amigos diciendo que Emily se fue, no sé qué hacer. Su tranquilidad confundió a los investigadores. Sin signos de huida, sin expresión de culpa, solo un esposo actuando demasiado bien. La frialdad a veces es la cubierta perfecta para quien ha perdido la humanidad. Pero toda actuación tiene límites. Cuando Spencer Lemons, el mejor amigo de Joseph, apareció en la historia, las mentiras comenzaron a colapsar. Porque fue Spencer quien solo iba a ayudar a recuperar algunas cosas del camper, quien bajaría el telón final dejando caer la verdad como una navaja. Desde aquí, la máscara de Joseph Ferlazzo Jr. comenzó a agrietarse. La noche del 19 de octubre de 2021, Vermont se hundía en una niebla ligera. Los caminos alrededor de St. Albans estaban desiertos, solo el viento susurrando entre los pinos. En ese silencio de las montañas, una llamada al 911 sonó. El comienzo del final trágico de una historia de amor. El que llamó fue Spencer Lemons, mejor amigo de Joseph Ferlazzo Jr. Con voz temblorosa reportó que su amigo acababa de confesar haber matado a su esposa, Emily Jean Schwartz Ferlazzo, la joven de solo 22 años, desaparecida durante 3 días. En pánico, Spencer contó que mientras conducía llevando a Joseph de vuelta al camper en St. Albans, el hombre a su lado de repente dijo lo inimaginable. Emily estaba muerta. No por accidente, sino por sus propias manos. Cuando la policía estatal de Vermont llegó, el camper blanco yacía inmóvil bajo las luces de los patrulleros.
Dentro, un olor a muerte penetrante se filtraba en el espacio estrecho que una vez fue el hogar de 2 personas. En el baño encontraron 8 bolsas de basura negras. Cada bolsa contenía una parte del cuerpo: cabeza, brazos, piernas y torso. Cerca había un cuchillo de cocina, una sierra manual aún con sangre seca y una Glock 19 con 2 balas disparadas. Todo estaba justo en el espacio que solo unos días antes Joseph y Emily llamaban su casa móvil del amor. No siempre la felicidad se rompe con gritos, a veces se rompe en silencio, entre 4 paredes pequeñas donde la gente una vez soñó. En la bandeja de tazas cerca del asiento del conductor, la policía encontró el anillo de compromiso de Emily, la joya que llevaba desde el día de la boda, manchado de sangre y polvo. La evidencia apareció clara, fría, sin necesidad de una palabra de justificación. Temprano a la mañana siguiente encontraron a Joseph Ferlazzo Jr. en una tienda de conveniencia cercana. Tranquilo, casi exhausto. Cuando lo arrestaron, Joseph no resistió. Solo dijo una frase simple: «Sé por qué vienen». En la comisaría de St. Albans, el interrogatorio duró toda la noche. En la habitación fría, Joseph contó todo con voz monótona, como si hablara de alguien más. Dijo que Emily estaba loca, que solo se defendió. Pero la forense dijo lo contrario. No había signos de resistencia, no había alcohol ni drogas en la sangre de la víctima. Emily fue disparada 2 veces mientras estaba acostada y luego apuñalada 18 veces después de muerta. Lo que declaró no coincidía con la realidad, y quizás él también lo sabía, porque después de cada frase había un silencio largo, como si estuviera oyendo de nuevo los disparos resonando en su memoria. Cuando le preguntaron por qué desmembró a su esposa, Joseph solo bajó la cabeza, sin responder. Un investigador anotó: no lloró, no tembló, solo estaba allí, como alguien que cayó al abismo y dejó de luchar. En Northfield, Adrienne Bass, madre de Emily, pasó la noche en vela esperando noticias de su hija. Cuando la policía tocó la puerta, no preguntó mucho, solo dijo suavemente: «Ya lo sé, ya sé que ya no está». Se sentó en la silla, miró sus manos y guardó silencio. Al final dijo en voz baja al investigador: «Se lo dije, sabía que ese hombre mataría a mi hija». A veces el presentimiento de una madre es la última campana que la hija no alcanza a oír. Cuando amaneció en St. Albans, la niebla se había disipado, pero el aire seguía frío hasta los huesos. La policía selló el camper, que una vez contuvo esperanza, ahora solo quedaba evidencia de desesperación. Y esa misma mañana, el expediente del caso Emily Jean Schwartz Ferlazzo se abrió oficialmente. Un caso donde cada página estaba empapada de 2 palabras: ojalá. 2 años después de la noche fatídica en Vermont, la sala de juicio del Tribunal Superior de Vermont estaba sumida en luz fría, donde cada detalle del caso Emily Jean Schwartz Ferlazzo se recreaba. Las fotos, las muestras, los testimonios, todo apilado como un muro imposible de romper entre la persona muerta y quien una vez prometió protegerla. Joseph Ferlazzo Jr., de 41 años, entró a la sala con el uniforme naranja de prisión. Ya no tenía la frialdad del día del arresto. Rostro demacrado, ojos hundidos, pero aún sin mostrar emoción. Era la mañana de diciembre de 2024, casi 3 años después de matar a su esposa. La fiscal Sarah George abrió con voz calmada pero firme. Dijo que este caso no era sobre un arrebato momentáneo, ni sobre defensa propia. Era la historia de un hombre que quería controlar, y cuando no pudo, eligió destruir. Las fotos de la escena aparecieron: el camper, las bolsas de basura negras, el anillo de compromiso manchado de sangre, sin necesidad de palabras adicionales. Cuando Joseph se levantó, le dijo al jurado que Emily atacó primero, que ella estaba loca y que temía por su vida. Pero la evidencia forense contó otra historia. No había rastros de resistencia, no había alcohol, no drogas, no heridas en las manos de la víctima. Solo 2 disparos a corta distancia y 18 puñaladas después de que ella ya estuviera muerta.
El exjefe de medicina forense Steven Shapiro lo confirmó ante el tribunal. Estas heridas no pueden venir de defensa propia, vienen de la ira. Toda la sala quedó en silencio absoluto. La madre de Emily, Audrey Ann Bass, sentada en la primera fila, apretaba fuerte la foto de su hija con vestido de novia. Cuando la fiscal proyectó la imagen del anillo encontrado en el camper, bajó la cabeza, lágrimas cayendo en silencio. Ella había dicho a la policía que lo sabía. Había sentido el presentimiento mortal antes del viaje. Ahora ese presentimiento se había convertido en una herida que nunca sanaría. Hay dolores que ya no tienen palabras suficientes para contar, solo queda el silencio como la confesión final. El juicio duró muchos días, pero el veredicto se decidió en menos de 2 horas de deliberación. El jurado regresó con una decisión clara: culpable, asesinato en primer grado. Joseph no mostró sorpresa, solo miró hacia abajo, las manos entrelazadas. El 24 de abril de 2025, el juez Samuel Hort Jr. pronunció la sentencia. Su voz grave, decisiva. Usted quitó la vida de una persona joven, destruyó a su familia y dejó 2 mundos rotos. Este es un crimen de frialdad y falta de corazón. La sentencia se leyó: 42 años y 6 meses de prisión, junto con una orden de compensación de $1.500.000 a la familia de la víctima en el juicio civil. Joseph se quedó inmóvil sin reaccionar. Cuando se le permitió decir las últimas palabras, solo dijo en voz baja: «Lo siento, perdí el control. Ojalá pudiera cambiar mi vida por la de ella». Nadie en la sala creyó en esa disculpa. La señora Adrienne Bass declaró después del juicio: «Mi hija soñaba con hacer el mundo más bello. El mundo se la quitó». Llamó a todos a reconocer las señales de violencia doméstica, animando a las mujeres jóvenes a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La familia de Emily creó un fondo conmemorativo para apoyar a otras víctimas, con su nombre, una forma de que la luz que Emily trajo siga existiendo en la oscuridad del pasado. En Vermont, el viento todavía sopla entre los pinos y en el camino a St. Albans el viejo camper ya fue remolcado. Solo queda el terreno vacío y el olor a plástico quemado del vehículo viejo, ese olor que la gente de alrededor dice que aún siente en las noches de niebla espesa. La muerte de Emily no es solo el final de un matrimonio, sino un recordatorio de cómo el amor puede convertirse en cadenas cuando la confianza se rompe. Después de que se pronunció la sentencia, la sala de juicio se vació gradualmente. Los sonidos de zapatos resonaban suavemente en el piso de baldosas, el cierre de puertas de hierro lejanas, sonidos pesados que cerraban un capítulo oscuro. Pero para la familia de Emily, Jean Schwartz Ferlazzo, el camino por la justicia nunca fue solo para terminar. Era para mantener viva la memoria de ella. Fuera del tribunal, la tarde de Vermont era fría y húmeda. Adrienne Bass abrazaba la foto de su hija contra el pecho y David Bass, padrastro de Emily, ponía la mano en su hombro, ambos de pie en silencio por un largo rato. Frente a las cámaras de prensa, Adrienne habló lentamente, voz temblorosa pero firme. «Mi pequeña no era solo una víctima, era luz. Solo quiero que todos sepan que si están en una relación que les da miedo, váyanse. No esperen hasta que su presentimiento se haga realidad». La familia de Emily después creó el fondo conmemorativo Emily Ferlazzo, donando a la Alianza contra la Violencia Doméstica de New Hampshire. Cada contribución se usa para ayudar a mujeres atrapadas en relaciones peligrosas de las que no pueden escapar. Quieren que su nombre esté ligado a la salvación, no a la tragedia. La mejor amiga de Emily, Lauren Echelberger, llegó a la sentencia con una guitarra vieja. En medio de la sala en silencio absoluto, cantó una canción que ella misma escribió después de perder a Emily. Una nana triste pero suave, como para despedir a la amiga fallecida a un lugar más pacífico. La voz resonó, cruda, pero hizo llorar a todos. En el dolor, a veces la música es la única forma en que un corazón dice lo que las palabras no pueden. Desde el caso, el nombre de Emily Jean Schwartz Ferlazzo se convirtió en símbolo de alerta sobre violencia doméstica en relaciones que parecen tranquilas.
muchas organizaciones en Vermont y New Hampshire comenzaron la campaña Hear Her Fear, escucha su miedo, para animar a la comunidad a no ignorar las señales más pequeñas de abuso. En Northfield, la casa donde Emily vivió con Joseph fue repintada. Las ventanas aún miran al viejo bosque, donde ella solía sentarse a escuchar música y soñar con viajes lejanos. Su madre aún guarda el brazalete de plata que más le gustaba a su hija en el cajón, junto a una tarjeta escrita apresuradamente. «Mamá, estoy bien, seré feliz, lo prometo». Nadie sabe cuándo escribió Emily esa línea. Tal vez antes del viaje o en algún día cuando intentaba creer que el amor cambiaría todo. Pero esa línea, para su madre, es la forma de aferrarse a la fe de que su hija encontró paz en otro lugar. La violencia, cuando se viste de amor, es lo más engañoso. Hace que las personas más fuertes duden de sí mismas. Convierte el llanto en disculpas, el miedo en hábito. Pero la historia de Emily no se detiene en 8 bolsas de basura negras en el camper frío. Ha cruzado las montañas de Vermont, se ha filtrado en cada hogar, en cada conversación susurrada en la medianoche. Hoy, el Fondo Conmemorativo Emily Ferlazzo ha ayudado a más de 200 mujeres a dejar relaciones tóxicas. Cada una de ellas, al salir de la oscuridad, lleva un pedazo de la luz que Emily encendió, con su sonrisa, con su voz, con la mano cálida que tomó a personas que nunca conoció. En Northfield, cada otoño, la gente aún ve a Adrienne Bass colocar un ramo de girasoles al lado del camino al bosque, donde Emily solía sentarse a soñar con el futuro. Ya no llora, solo susurra. «Hija, ya te escuché y estoy ayudando a otros a escuchar. Se fue, pero su luz aún permanece. En las personas salvadas gracias a esta historia, en cada persona que elige hablar en vez de callar, y en el sonido de las hojas doradas cayendo, como recordatorio de que nadie tiene permiso para callar cuando alguien está pidiendo auxilio».